¿Qué tal? ¿Cómo les va? Día 98 de cuarentena. Desde que empezamos, que fue la primera jornada en marzo, y desde que sigo este tema del coronavirus, que empecé más o menos en febrero, no en este medio, sino haciéndolo en otros, y luego teniendo esta posibilidad de los micros, creo que es uno de los días más difíciles para comunicar y quizás más dramáticos, porque las autoridades se enfrentan a la necesidad de dar noticias que no son las mejores. Tenemos 5.000 contagiados en las últimas 48 horas y estamos avanzando lentamente, pero sin pausa, a una cantidad de pérdidas humanas que tienen que ver con los primeros días de gravedad en los países europeos, cuando ellos no habían tomado las medidas que tomó Argentina, y teniendo nosotros la posibilidad, como tuvimos, de observar todo aquello y de llegar a la cuarentena que permitió salvar enormes cantidades de vidas en nuestro país y preparar un poco mejor el sistema sanitario. Esto es real, es así. Los datos de la economía que tanto nos preocupan, y con razón, avisoran en lo macro, según los datos del Fondo Monetario Internacional, que las pérdidas o las caídas no van a ser tan diferentes en los países que cerraron de los países que abrieron. Entonces este es un dato que no habría que tener en cuenta en términos macro respecto al castigo al que se somete a la cuarentena o a la decisión de la cuarentena desde las usinas mediáticas que responden a altísimos intereses de poder económico, político e ideológico en nuestro país. No da la sensación tampoco que se esté en una situación de ruptura institucional o de la República, como quiere hacer ver alguno de los dirigentes más férreamente cercanos al expresidente Macri, quien firma por estas horas o ha firmado algunos documentos en ese sentido. Hay una profunda división en la Argentina, casi sin posibilidades de reconciliación. Esperemos que tengamos por estas horas, y más allá de estas enormes dificultades económicas, la posibilidad de tener grandeza y entereza para asumir lo que viene y las responsabilidades que nos caben a todos, ¿no? Que por supuesto pueden ser criticadas algunas decisiones, se puede no estar de acuerdo, pero hay algunas realidades incluso en los datos respecto a la sanidad que son incontrastables. Y además esperemos que esas mismas usinas que día a día intentan esmerilar profundamente a pocos meses de llegar al poder al gobierno de Fernández, además en medio de una pandemia que le toca prácticamente a los 3 meses, se calmen un poco, porque además ahora no solamente están tratando de, como dije, ir esmerilando al gobierno nacional, sino también que lo están haciendo con el gobierno de Larreta, a quien algunos sectores internos de su partido o de su coalición casi tratan como a un traidor. Esto es lo que vive la Argentina hoy. Va a haber restricciones, las vamos a tener que padecer en el ámbito de AMBA y Capital Federal, mientras el resto del país parece vivir en varios distritos y en varias gobernaciones, por suerte, una situación distinta. Preparémonos para estas restricciones, preparémonos también para días difíciles, con entereza, insisto, con grandeza. Algunos compararon esto con una guerra, les aseguro que no es. Quienes hemos estado en guerra sabemos que esto no es lo mismo. Y tengamos toda esa capacidad que a veces hablamos de aguante y de resistencia, que no sea solamente algo de boquilla, como dicen muchos en los barrios, sino que sea una realidad. Mañana nos estaremos comunicando, es el día 98, mañana seguro hablará el presidente al mediodía. Hasta mañana.